Este jueves 6 de agosto a las 18 horas, horario Argentina, vamos a compartir una conferencia internacional sobre teletrabajo y derecho a la desconexión en el marco de la reciente sanción de la ley de teletrabajo de la Argentina. Bueno, cuando hablamos de teletrabajo, ¿qué comprende esta actividad? Los trabajadores que prestan servicios desde sus domicilios. La manera habitual que nosotros conocemos es el trabajo presencial en los establecimientos de las empresas. Esta novedad que nos trajo también la pandemia y que es una realidad que vino para quedarse, definitivamente importa una modalidad de trabajo que a partir de la regulación de la nueva ley necesita de la reflexión, el análisis y la crítica de todos los que nos dedicamos al mundo del trabajo, ¿no? Considerando esto, bueno, hay derechos que pueden ser por allí sobrepasados por parte de la patronal, inclusive con este trabajo a distancia. Hay maneras de llevar un control sobre este tipo de trabajos desde el punto de vista de la patronal sin afectar los derechos de los trabajadores. Bueno, es interesante esa pregunta porque los destinatarios de esta conferencia es el arco de todos los que integran el mundo del trabajo y está dirigido también para los empresarios, para los empleadores, porque definitivamente tienen que entender y mucho cómo funciona esta modalidad para que toda la toma de decisiones que realicen en el marco de su plan empresarial se encuentren ajustadas a derecho. Esta es una ley muy nueva, es una ley que es de vanguardia para toda Latinoamérica y que necesita, en primer lugar, conocerla, estudiarla e ir viendo, monitoreándola cómo impacta en las condiciones de trabajo. Ferreira, ¿cuáles son los principales derechos que tiene una persona que lleva adelante el teletrabajo? Fuera de lo que tenga que ver con la conferencia, digo, los derechos principales como para poder resguardarse. Hablamos de la gente que trabaja como, por ejemplo, los call centers, estas empresas que atienden reclamos telefónicos por parte de clientes, pongámosle, por dar un ejemplo, empresas de telefonía celular, que por allí están enfrentando una presión importante, no digo psicológica sobre todo. Las condiciones más importantes son la remuneración, la igualdad, la jornada de trabajo limitada y su consecuente derecho a la desconexión digital, por lo tanto los descansos, la libre asociación sindical y otra cuestión interesante que es la posibilidad de revertir, que la ley lo llama como reversibilidad, que en este caso es voluntaria para el trabajador. Esto es tan solo un anticipo de los principales institutos que se ocupa la ley, porque es una ley que la verdad se ocupa de muchos temas y por eso aprovechamos también esta conferencia para lanzar en esa misma jornada la ley de teletrabajo comentada, que es otra propuesta que hacemos desde la organización. Ferreira, usted hizo mención a dos términos importantes que por allí no quiero dejar descolgados. Uno tiene que ver con el derecho a la desconexión digital. Sí, Y el eso otro lo fue mencionó recién, a ver si recuerdo las últimas palabras que dijo. Hay un término que usé recién relacionado también con uno de los derechos de los trabajadores, que es la reversibilidad. ¿Me puede dar no por allí una especificación muy técnica, pero sí superficialmente alguna explicación de qué se tratan estos dos términos? la primera es la posibilidad y el derecho, en este caso con una garantía jurídica, que es desconectarse. Delimitar de modo preciso las fronteras de lo que es la jornada del descanso. Vos sabés, Javier, que a partir de la injerencia de las transformaciones tecnológicas, hoy acceder a una persona es muy fácil. Cualquiera de nosotros está tan solo a un clic. Lo que sucede es que esa manera de ingresar a la vida de otro tiene que estar regulado si se trata del ámbito del trabajo. Y así fue que de manera muy rígida la ley regula el derecho a la desconexión justamente para proteger el descanso de las personas que trabajan. Y en cuanto a la reversibilidad, es una facultad que tiene el trabajador de revertir las condiciones. Incluso de dejar de teletrabajar para trabajar de modo presencial. Esa es una novedad que impone la ley argentina, que por supuesto tiene también críticas positivas y algunas negativas, y todo eso lo vamos a tratar en esa jornada.
Cuando hablamos de la reversibilidad, de esto de cambiarla, de decidir por parte del trabajador cambiar el lugar de trabajo, digo, dejo de trabajar en mi casa y yo decido ir al lugar físico donde está la empresa para continuar mi trabajo allá. Que hay condiciones básicamente especificadas para poder acceder a esa reversibilidad, o es una decisión independiente de cualquier condición. Hablamos de un marco de pandemia, un marco de una situación bastante compleja. ¿Cómo es esto? No solo que hay condiciones, sino que hay un mecanismo de instrumentación que lo define la propia ley, por supuesto con consecuencias jurídicas, con consecuencias directas para el empleador. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en que esto es una ley que vino para ilustrar a trabajadores y empleadores. Y en esta experiencia académica que estamos invitando, la verdad que en la conferencia están invitados todos los actores, porque claramente que los sindicalistas, los trabajadores, los abogados, tenemos que tener un dominio de esta ley, pero también los empleadores, porque la toma de decisiones implica de que no necesariamente es una decisión definitiva, es como una dinámica que propone la ley muy, muy volátil, y bueno, y esa volatilidad es lo que vamos a tratar en la conferencia. No voy a avanzar más sobre el tema porque es interesante escucharlo todo en el contexto de la conferencia, pero me quedó una sola pregunta pendiente. Tiene que ver esto con la cantidad de veces que uno puede optar por esta reversibilidad. Puede ser en una sola oportunidad, hay un cierto lapso de tiempo. ¿Qué dice la ley sobre la reversibilidad? No, en ese sentido lo que va a regular operativamente esas decisiones va a ser la dinámica lógica del vínculo entre el trabajador y el empleador, de cómo se va ese vínculo transitando a lo largo de esta nueva vida, de esta nueva realidad. Por lo tanto, es muy difícil cuantificarlo en una cantidad exacta de cuántas veces sí o cuántas veces le estaría vedado. Yo diría más bien que eso va a depender mucho de la cintura, por un lado del empleador, en cómo manejar estas nuevas relaciones, por otro lado de cómo lo encara también el trabajador, y finalmente no ingresar a la lógica del conflicto, porque en ese escenario, en el conflicto, la ley prevé una consecuencia jurídica directa. Bien, recordamos entonces, doctor, día, hora, cómo conectarse para poder participar de esta actividad. Sí, jueves 6 de agosto, horario de Argentina, 18 horas, por la plataforma Zoom se va a transmitir esta conferencia virtual. Tiene el respaldo universitario de la Universidad Nacional del Chaco Austral, la UNCAUS, y las entradas, y esto te cuento como novedad, Javier, se pueden adquirir en una plataforma muy, muy sencilla, muy impresionante, que es eventbrite.com.ar, que es una página mundial donde se venden los tickets, y es un sistema muy sencillo para acceder. Uno no necesita inscribirse, mandar un correo electrónico, sino simplemente ingresar a Eventbrite, buscar la conferencia y ya está. Bien, recordamos el nombre de la conferencia para que lo encuentren rápido. Conferencia Internacional, Teletrabajo y Derecho a la Desconexión Digital. Bien, doctor, muchísimas gracias por el contacto. Buena jornada. Gracias, Javier, un gusto, muy amable.